tenemos aquí a Anita, ya está en el piso con nosotros después de cubrir la apertura de esta fiesta tan pero tan linda de Radio Mitre en sus 100 años. Ahora nos tenemos que meter de cabeza en uno de los hechos internacionales más importantes de las últimas décadas, la cumbre que se dio ayer en Alaska entre el presidente Putin y el presidente Donald Trump. Ha marcado, por supuesto, un hecho histórico que veremos qué resultado tiene en definitiva, porque el eje central de la cumbre está relacionado a la guerra con Ucrania. Aparentemente Rusia estaría dispuesta a avanzar en un proceso de paz. Veremos qué dice Zelensky, porque Zelensky estuvo ausente ayer de este encuentro y se está reuniendo el presidente Trump con él y veremos con qué resultado. Recordemos que en varias oportunidades Trump de alguna manera lo basurió a Zelensky, lo dejó en ridículo. Por eso tenemos en línea y lo tenemos conectado a Alejandro Laurnagaray, es analista internacional. Alejandro, qué gusto tenerte, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, un placer charlar con vos y gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos. Bueno, tu balance en líneas generales del encuentro de ayer, de la gran cumbre y lo que puede llegar a pasar ahora entre Trump y Zelensky. Bueno, en primer lugar, sí, por supuesto que es una cumbre histórica y en la historia de las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia, en su momento la Unión Soviética, podemos hablar de un nuevo momento, como se dio en la historia del último siglo, un nuevo momento de distensión, ¿no? Que es un concepto de las relaciones internacionales. El presidente Putin dijo en un momento, pasamos de la confrontación al diálogo, ¿no? Trump asentía, hay un acercamiento entre las dos principales potencias nucleares, ¿no? Esto hay que destacarlo, porque se está configurando un nuevo sistema, es un sistema multipolar, este sistema internacional, donde están dialogando y están equilibrando el poder las grandes potencias. Por eso vos dijiste acertadamente que Trump un poco que lo ninguneó a Zelensky, bueno, porque Trump se asume como todavía la principal potencia mundial, reconoce a Rusia como otra de las grandes potencias mundiales, algo que no pasaba con los demócratas, y también reconoce a China, ¿no? ¿Qué está buscando, en términos generales, qué está buscando Estados Unidos? Equilibrar el poder con Rusia y con China, pero ser él, y que sean los Estados Unidos el que equilibra el poder en Europa, ¿no? Este es el gran juego geopolítico que se está dando, ¿no? Marcarle la cancha a los europeos y a Zelensky y a quien sea para decir, a ver, el líder de Occidente sigo siendo yo. Yo negocio con el otro poder para equilibrar, valga la redundancia, el poder y las fuerzas en Europa del Este, pero los grandes somos nosotros. Ustedes me van a acompañar, ¿no? Ahora, No sé Alejandro, si se entiende. con relación a esto, me hizo mucho ruido ayer cuando Putin dijo, si Trump hubiera estado en la administración anterior, la guerra nunca se hubiera dado. Muy fuerte. Sí, por supuesto. Es que en realidad es cierto, cuando estuvo Trump en su primer mandato, buscó poner paños fríos en la región y limitó fuertemente la ayuda a Ucrania. A ver, Ucrania es históricamente considerada un estado tapón. Ucrania divide a las dos grandes civilizaciones, como son Occidente y como es la civilización eslava ortodoxa. En los últimos 1000 años han habido entre 10 y 15 guerras entre Occidente y la civilización eslava y se han repartido lo que conocemos como el territorio de Ucrania en varias oportunidades, ¿no? Aquel autor del choque de civilizaciones, Samuel Huntington, decía, Ucrania es un país escindido, es un país dividido, tiene componentes de las dos civilizaciones y las tensiones son continuas. Y, por cierto, las guerras fueron continuas y en este caso Rusia considera que una Ucrania armada e incluso con la posibilidad de tener armas nucleares es una amenaza existencial. Y venía advirtiendo hace décadas ya que si seguían armando Ucrania, bueno, iba a suceder lo que efectivamente sucedió desde febrero, ¿no? Es un estado tapón y Estados Unidos en particular utilizó históricamente a esa región para limitar y para contener el crecimiento de poder de Rusia, ¿no? En Europa del Este se juega el equilibrio de poder europeo y se juega también el equilibrio global y se juega el rol de Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? A ver,
Sí. Sí, Alejandro, perdona, te interrumpía con lo siguiente, ¿no? Zelensky, unos segundos antes de la conferencia de prensa, un rato antes, dijo, bueno, lo que queremos es que se logre una paz justa, dice, ¿no? Y yo creo que esas dos palabras deben significar un montón, porque no sé, bueno, vos sabés mucho más del tema y por ahí me podés ayudar a entenderlo. Cuando dice de justa es como diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que están arreglando entre los dos grandes, como Donald Trump y como Putin, que va a involucrar a Ucrania? Queremos la paz, pero que sea una paz justa. ¿Qué significa eso, no? Sí, bueno, es que es importante y es un poco la clave también del análisis incluso teórico que se hace, ¿no? Porque siempre se habla, ¿no?, de teorías de economía, siempre los medios, teorías de ciencia política, y acá hablamos de teoría de las relaciones internacionales, ¿no? La teoría neorrealista, que es una de las principales del mundo, ¿no?, surgida en los Estados Unidos, por supuesto, bueno, los grandes actores son los que definen las reglas mediante las cuales juegan los demás, ¿no? Y en este caso voy a ser un poco duro, pero voy a hacer términos que se usan en las grandes potencias y términos de la estrategia. A ver, Ucrania no tiene poder de decisión en esto. Ucrania está totalmente debilitada. Ucrania depende para su supervivencia como actor de la ayuda que le brinde o le deje de brindar Estados Unidos y en parte los europeos, y está totalmente en las manos de Occidente para aceptar lo que se le termina indicando. No tiene autonomía, ¿no? Ha perdido la limitada autonomía que tenía como pequeño actor en esa región, vecino de la principal potencia mundial y dependiente totalmente económica, financiera y militarmente de los actores occidentales. Alejandro. Bueno, sí. Vos sabés que estaba pensando en esto que vos decís, ¿no? En este tratado, ¿quién le garantiza a Ucrania? Porque supongamos que ahora cede parte del territorio en disputa, pero ¿quién le garantiza que en 10 años no invade más? Rusia, claro, va directamente por la capital de Ucrania? A ver, en las relaciones internacionales una de las principales premisas es que la desconfianza es continua. La anarquía es continua. ¿La anarquía qué quiere decir en relaciones internacionales? Cada actor persigue sus intereses, más allá de lo que digan los demás, ¿no? Y cuando tienen poder, más todavía. A ver, en términos geopolíticos, el mayor interés de Rusia es la zona que ya consiguió, que es donde está la cultura y los pueblos de habla rusa y de cultura y de religión rusa, que es donde está el acceso al Mar Negro, que esa es una de las claves de este conflicto. A ver, voy a hacer para que no quede solamente en que yo lo digo. Uno de los principales teóricos norteamericanos de relaciones internacionales, que se llama John Mearsheimer, lo afirmó y yo coincido también. Rusia tiene un territorio que es 3 veces Europa, ¿no? Rusia, su mayor interés histórico de hace siglos es el acceso a los mares cálidos, ¿no? Tengamos en cuenta que al norte está todo congelado, bueno, está el Golfo de Finlandia, que ahí también está rodeado por la OTAN. Su principal interés en esa región no es las tierras en sí, más allá de lo que ya ahora ha conseguido, sino el acceso y el libre uso del Mar Negro y del Mar de Azov. Ahí está el interés geopolítico de Rusia. Y si se firma un tratado y Estados Unidos y Rusia se comprometen a firmarlo, con la firma también de Ucrania, de los europeos, o como se habilice, bueno, yo creo que en ese sentido sí va a haber garantías. Porque, a ver, las relaciones internacionales no son blanco o negro, es todo un océano de grises, ¿no? Entonces, el que hoy es mi aliado, mañana puede ser mi enemigo, y el que hoy es mi enemigo, mañana es mi aliado. Acá, en este conflicto, y voy a ser también crudo en esto, pero para que se entienda, se están dirimiendo los intereses de Occidente y de Rusia, ¿no? Ucrania está siendo utilizada y, bueno, ha sido a lo largo de la historia, repito, desmembrada, y por supuesto que esto se tiene que solucionar cuanto antes por el bien del pueblo ucraniano, ¿no? Pero, en efecto y en concreto, el poder de decisión de Zelensky es nulo. Y si hay un acuerdo firmado entre las grandes potencias nucleares, sin dudas que yo creo y aseguro, y podemos hablar de que en 10 años, que se va a respetar. Porque los objetivos vitales de Rusia ya los consiguió. Si no, no se va a sentar a una mesa a negociar Rusia, si no hubiera conseguido los objetivos vitales. Que es esa franja territorial. No sé si soy claro. Totalmente. Sí. Ojalá que se llegue a la paz tan pero tan deseada. Sí, Alejandro, por supuesto. Muchísimas gracias por este contacto. Por favor, un placer. Abrazo, un abrazo para todos. Abrazo. Casi las 6 de la tarde en la Argentina. Pausa en Sábado Antena, ya volvemos.